William Marion Branham es, sin duda, una de las figuras más enigmáticas y controvertidas en la historia del cristianismo moderno. Su ministerio, que comenzó en las humildes colinas de Kentucky y alcanzó una resonancia mundial, dejó una huella indeleble en el movimiento pentecostal y en muchos círculos carismáticos. Conocido por sus dones proféticos, sus campañas de sanación y sus sermones cargados de fervor, Branham se destacó no solo por su carisma personal sino también por las visiones y revelaciones que afirmó haber recibido directamente de Dios. En 1933, en medio de una época de agitación global y cambio social, Branham experimentó lo que él describió como 7 visiones que le fueron dadas por Dios. Estas visiones, según su testimonio, le mostraron una serie de eventos futuros que moldearían el destino del mundo, especialmente de los Estados Unidos. Durante décadas, estas visiones han sido tema de intenso debate, tanto entre sus seguidores como entre sus críticos. Algunos las consideran profecías divinas cumplidas, mientras que otros las ven como interpretaciones personales o coincidencias. Pero, ¿qué son exactamente estas visiones? ¿Cómo se han interpretado a lo largo del tiempo? ¿Qué impacto han tenido en la comunidad cristiana y más allá? Este libro busca explorar estas preguntas de manera profunda, proporcionando no solo un relato detallado de cada visión, sino también un análisis crítico de su contexto, su cumplimiento o falta de cumplimiento y su relevancia en el mundo actual. Es importante, al embarcarnos en este viaje, entender el contexto en el que Branham vivió y ministró. La década de 1930 fue una época de grandes desafíos. La Gran Depresión azotaba a los Estados Unidos, el fascismo y el nazismo comenzaban a extenderse por Europa, y el mundo se encaminaba hacia una de las guerras más devastadoras de la historia. En medio de este panorama sombrío, Branham emergió como un predicador que no solo ofrecía consuelo espiritual, sino también una visión de un futuro lleno de juicios divinos y redención. Las visiones de Branham abarcan una variedad de temas, desde predicciones políticas y sociales hasta innovaciones tecnológicas, pasando por advertencias sobre la decadencia moral y visiones apocalípticas. Algunas de estas visiones parecieron cumplirse durante su vida, mientras que otras se refieren a eventos que aún hoy generan especulación y debate. Este libro no pretende dar un juicio final sobre la autenticidad de estas visiones, sino ofrecer un espacio para la reflexión y el discernimiento. Uno de los aspectos más fascinantes de Branham es cómo sus visiones han resonado con diferentes generaciones de cristianos. Para muchos, Branham no solo fue un profeta, sino un precursor de eventos que aún están por venir. Sus seguidores ven en él a un hombre escogido por Dios para advertir y preparar a la humanidad para lo que vendrá. Sin embargo, también hay quienes critican sus visiones, señalando inconsistencias o cuestionando sus interpretaciones. En esta introducción, queremos invitar al lector a sumergirse en un estudio cuidadoso y respetuoso de las visiones de William Marion Branham. Es un viaje que requiere una mente abierta y un corazón dispuesto a explorar tanto la historia como la fe. Mientras avanzamos, consideraremos no solo lo que Branham vio, sino también cómo sus visiones han sido entendidas y qué nos dicen sobre nuestra relación con lo divino. Las visiones proféticas, como las de Branham, siempre han sido una parte fascinante y a veces desconcertante de la experiencia religiosa. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han afirmado recibir mensajes de Dios sobre el futuro, mensajes que desafían la comprensión humana y que a menudo solo se entienden plenamente con el paso del tiempo. Las visiones de Branham se enmarcan en esta tradición, presentando una mezcla de advertencias, esperanza y misterio que invita a la contemplación. Este libro es, en última instancia, una invitación a examinar estas visiones bajo la luz de la fe y el análisis histórico. ¿Qué podemos aprender de ellas? ¿Cómo han influido en el cristianismo moderno? ¿Y qué relevancia tienen para nosotros hoy? A medida que avanzamos capítulo por capítulo, descubriremos no solo las visiones en sí, sino también el impacto duradero que han tenido en aquellos que las han estudiado, creído y transmitido a futuras generaciones. Bienvenidos a este viaje hacia las visiones de William Marion Branham.
Es un viaje que nos llevará a través de los intrincados caminos de la profecía, la historia y la fe, y que nos desafiará a ver el mundo y el futuro desde una perspectiva diferente. Que este libro sirva como una guía y una herramienta para aquellos que buscan comprender mejor el enigmático legado de uno de los profetas más influyentes del siglo XX. Hablemos sobre la primera visión. En el verano de 1933, William Marion Branham, un joven predicador pentecostal de Indiana, Estados Unidos, afirmó haber recibido una serie de visiones proféticas. Entre estas, la primera visión que le fue revelada se centraba en la figura de Benito Mussolini, el dictador fascista que gobernaba Italia. Según Branham, esta visión le mostraba el ascenso al poder de Mussolini, su campaña militar en África y su eventual caída. Esta visión se convertiría en una de las más discutidas y analizadas dentro de su legado profético, especialmente por su aparente cumplimiento histórico. La primera visión de Branham comenzó con una imagen clara y definida de Benito Mussolini, a quien él describió como un hombre pequeño, arrogante y con una fuerte ambición de poder. Branham vio a Mussolini marchar hacia Etiopía, un país que en ese momento era una de las pocas naciones africanas independientes. En su visión, Branham presenció cómo Mussolini invadía Etiopía con sus tropas, sometiendo al país africano bajo su control. Esta invasión, según Branham, sería un éxito inicial para Mussolini, quien se vería a sí mismo como un nuevo emperador romano. Sin embargo, la visión no terminaba con la conquista de Etiopía. Branham vio también el fin del dictador italiano de manera brutal. Según su visión, Mussolini sería traicionado por su propio pueblo, ejecutado de manera violenta y su cuerpo sería tratado con desprecio. Esta imagen de la caída de Mussolini, tan gráfica y específica, impactó profundamente a Branham y a quienes escucharon su relato. Contexto histórico. Para entender plenamente la relevancia de esta visión, es necesario situarla en el contexto histórico de la época. Benito Mussolini había llegado al poder en Italia en 1922, fundando el Partido Nacional Fascista y estableciendo un régimen dictatorial. En la década de 1930, Mussolini buscaba expandir su influencia y restaurar el poderío del antiguo Imperio Romano, lo que lo llevó a invadir Etiopía en 1935. Esta invasión fue una agresión no provocada que marcó el inicio de una serie de eventos que finalmente condujeron a la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Etiopía fue rápida y brutal. Mussolini utilizó armamento moderno contra un ejército etíope mal equipado, y en menos de un año, Italia había anexado oficialmente Etiopía. Este acto fue condenado por la Liga de las Naciones, pero las sanciones impuestas a Italia fueron débiles y no lograron detener la agresión de Mussolini. Para muchos, la invasión de Etiopía simbolizó el fracaso de la comunidad internacional para detener el avance de las dictaduras fascistas. Sin embargo, la visión de Branham no solo anticipó la invasión, sino también la eventual caída de Mussolini. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini enfrentó crecientes dificultades tanto en el frente interno como externo. En 1943, fue depuesto y arrestado por orden del rey Víctor Manuel III. Aunque fue liberado brevemente por las fuerzas alemanas y establecido como líder de la República Social Italiana, su poder era en gran medida ilusorio. En 1945, al final de la guerra, Mussolini fue capturado por partisanos italianos mientras intentaba huir hacia Suiza. Fue ejecutado sumariamente, y su cuerpo, junto con el de su amante Clara Petacci, fue colgado en una plaza pública en Milán, donde fue vilipendiado por la multitud. La primera visión de Branham sobre Mussolini ha sido vista por muchos de sus seguidores como una profecía cumplida. La precisión con la que describió la invasión de Etiopía, la eventual derrota de Mussolini y su muerte violenta, ha sido citada como evidencia de su don profético. Para los creyentes en su ministerio, esta visión fue una confirmación de que Branham era verdaderamente un profeta de Dios. Sin embargo, es importante considerar también las críticas y preguntas que han surgido en torno a esta visión.
Algunos críticos han señalado que la invasión de Etiopía por parte de Mussolini era un evento previsible dado el contexto político de la época, y que no era necesario ser un profeta para anticipar la caída de un dictador tan odiado como Mussolini. Además, la visión de la muerte de Mussolini, aunque gráfica y precisa, podría considerarse una extrapolación lógica dado el destino de muchos líderes despóticos a lo largo de la historia. No obstante, la visión de Branham sigue siendo significativa, no solo por lo que predijo, sino por cómo ha sido interpretada y utilizada dentro del movimiento que él lideró. Para muchos, el cumplimiento de esta visión reforzó su fe en las otras visiones que Branham tuvo y en su mensaje general. La conexión entre lo que Branham vio y lo que ocurrió en la realidad ha servido como un testimonio de la creencia en que Dios sigue hablando a través de sus profetas. La visión de Mussolini y su caída ofrece lecciones importantes para los tiempos modernos. En primer lugar, subraya la inevitabilidad de la justicia divina. Según la visión de Branham, Mussolini, a pesar de todo su poder y ambición, no pudo escapar del juicio de Dios. Esto es un recordatorio de que, sin importar cuán poderosos sean los líderes o las naciones, todos están sujetos al juicio divino. La historia ha demostrado repetidamente que aquellos que buscan el poder a expensas de la justicia y la moralidad finalmente encuentran su caída. Además, la visión también plantea preguntas sobre el papel de los profetas en el mundo moderno. Si bien muchos creen que Branham fue un profeta enviado por Dios, otros cuestionan la naturaleza y la interpretación de sus visiones. En un mundo donde la información es abundante y las predicciones son comunes, es esencial discernir cuidadosamente lo que se considera una verdadera profecía. Para aquellos que creen en el don profético de Branham, la visión de Mussolini sigue siendo un recordatorio de la seriedad de la palabra profética y la necesidad de prestar atención a las advertencias que se nos dan. Para otros, es un tema de reflexión sobre cómo interpretamos los eventos históricos y las predicciones que se hacen sobre ellos. El estudio de esta visión también invita a una reflexión más amplia sobre el poder y la responsabilidad. Mussolini, en su búsqueda de poder, ignoró las advertencias y los principios morales, lo que finalmente lo llevó a su ruina. De manera similar, en el mundo actual, es importante que los líderes y las naciones recuerden que el poder sin justicia y moralidad puede llevar a la destrucción. Finalmente, la primera visión de William Marion Branham es un recordatorio de que la historia está llena de patrones y lecciones que podemos aprender. Aunque Branham vivió en una época diferente, las lecciones de su visión sobre Mussolini siguen siendo relevantes hoy en día. A medida que avanzamos en el estudio de sus otras visiones, es importante mantener en mente cómo las advertencias y enseñanzas del pasado pueden aplicarse a nuestra comprensión del presente y el futuro. En este sentido, la visión de Branham sobre Mussolini no es solo un relato de eventos pasados, sino una advertencia continua sobre los peligros de la arrogancia, la tiranía y el poder descontrolado. En la secuencia de visiones que William Marion Branham afirmó haber recibido en 1933, la segunda visión es quizá una de las más impactantes por su enfoque en el auge del comunismo y el papel que la Rusia soviética jugaría en los eventos futuros del mundo. Esta visión, que se presenta como una advertencia profética sobre el peligro de las ideologías ateas y totalitarias, ha sido interpretada por muchos de sus seguidores como un presagio de la Guerra Fría y el conflicto ideológico entre Oriente y Occidente. En esta segunda visión, Branham describió cómo vio a una Rusia poderosa y militarizada, emergiendo como una amenaza global. En la visión, Rusia estaba representada como un gran oso, un símbolo que tradicionalmente se ha asociado con el país en la cultura popular. Branham relató cómo vio a este oso moverse con fuerza y agresividad, extendiendo su influencia sobre una gran parte del mundo. Lo que más le impactó fue el papel que el comunismo jugaría en la expansión de esta influencia, convirtiéndose en una ideología que desafiaría y oprimiría la fe cristiana en muchos lugares. Branham vio cómo el comunismo no solo conquistaba territorios, sino que también erosionaba la fe y la moralidad de las naciones, promoviendo un sistema en el que Dios era negado y la religión era perseguida.
La visión mostraba a una Rusia que utilizaba su poder para imponer su ideología atea sobre otros países, una realidad que resonó profundamente con Branem, dado su fervor por defender la fe cristiana. El contexto de la visión. Para entender la relevancia de esta visión, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que fue recibida. En 1933, el comunismo ya había echado raíces profundas en la Unión Soviética bajo el liderazgo de Joseph Stalin, quien había consolidado su poder tras la muerte de Lenin. El régimen de Stalin se caracterizó por su brutalidad, con purgas políticas, deportaciones masivas y la eliminación sistemática de cualquier forma de oposición, incluyendo la religiosa. La Unión Soviética promovía activamente el ateísmo de Estado, viendo la religión como una amenaza a la ideología comunista. Las iglesias fueron cerradas, los líderes religiosos fueron perseguidos, y se impulsó una campaña para erradicar la fe cristiana de la sociedad soviética. Este contexto de represión religiosa fue visto por Branem como un cumplimiento de su visión de una Rusia dominada por el comunismo y que actuaría como un enemigo feroz de la fe. Además, en el contexto global, la década de 1930 fue un periodo de creciente tensión política. Las ideologías totalitarias, tanto de derecha como de izquierda, ganaban terreno en varios países. El comunismo, en particular, se presentaba como una amenaza existencial para muchas naciones, especialmente en Occidente, donde se temía su expansión y la subversión de los valores tradicionales. La segunda visión de Branem sobre el auge del comunismo y la influencia de Rusia ha sido ampliamente discutida y analizada, especialmente a la luz de los eventos que siguieron en las décadas posteriores. Con el inicio de la Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial, la visión de un enfrentamiento ideológico y político entre la Unión Soviética y el mundo occidental se hizo realidad. Durante más de 4 décadas, el mundo estuvo dividido entre dos superpotencias, los Estados Unidos, con su compromiso con la democracia y el capitalismo, y la Unión Soviética, con su dedicación al comunismo y el control estatal. El conflicto entre estas dos potencias se manifestó en varias formas, desde la carrera armamentista nuclear hasta guerras por poder en países como Corea y Vietnam, pasando por la competencia tecnológica y espacial. En muchos sentidos, la Guerra Fría fue una batalla no solo por la supremacía política y militar, sino también por el alma de las naciones, donde la fe religiosa y la moralidad fueron a menudo temas centrales. Branem y sus seguidores interpretaron estos eventos como un cumplimiento directo de su visión. Para ellos, la expansión del comunismo y su enfrentamiento con las naciones cristianas fue una prueba más de que Branem había recibido una verdadera revelación divina. La caída del comunismo en Europa del Este y la disolución de la Unión Soviética en 1991 fueron vistas como un desenlace esperado, aunque la amenaza de la ideología comunista persiste en diferentes formas en el mundo moderno. A pesar de las afirmaciones sobre el cumplimiento de esta visión, también es necesario considerar las críticas y preguntas que han surgido. Algunos argumentan que la amenaza del comunismo y el auge de la Unión Soviética eran eventos predecibles dados los desarrollos políticos de la época, y que no era necesario un don profético para anticipar estos cambios. Otros sugieren que la interpretación de Branem fue influenciada por el ambiente de la época, en la que el comunismo era visto como el gran enemigo por muchas personas en Occidente. Además, es importante destacar que las visiones de Branem, como cualquier profecía, están sujetas a interpretaciones. Lo que algunos ven como un cumplimiento claro, otros lo ven como una coincidencia o una interpretación sesgada. La naturaleza simbólica de la visión, representada por un oso y el concepto abstracto de la ideología comunista, permite una gama amplia de interpretaciones. Sin embargo, más allá de las interpretaciones individuales, la visión de Branem sobre Rusia y el comunismo sigue siendo relevante en la discusión contemporánea sobre la relación entre la religión y la política. La pregunta de cómo las ideologías políticas y los sistemas de gobierno afectan la fe y la moralidad es tan urgente hoy como lo fue en los tiempos de Branem. En muchas partes del mundo, las tensiones entre los valores religiosos y los sistemas políticos continúan siendo una fuente de conflicto. En el contexto actual,
donde las tensiones entre la religión y la política siguen siendo un tema candente, la visión de Branham sobre Rusia y el comunismo nos invita a reflexionar sobre el papel de la fe en un mundo cambiante. Aunque el comunismo en su forma soviética ha desaparecido, la lucha por los valores espirituales y morales continúa en diferentes formas. La visión de Branham nos recuerda que la fe no es solo una cuestión personal, sino que también tiene implicaciones sociales y políticas. Finalmente, la segunda visión de Branham también es un recordatorio de la necesidad de discernimiento. En un mundo donde las ideologías pueden surgir y cambiar rápidamente, es esencial que los creyentes mantengan una conexión firme con su fe y sus valores. La visión de Branham sobre el comunismo puede verse como un llamado a los cristianos a estar siempre atentos y preparados para enfrentar los desafíos que se les presenten, sin perder de vista su compromiso con Dios. A medida que avanzamos en este estudio de las visiones de William Marion Branham, es importante recordar que estas visiones, aunque situadas en un contexto histórico específico, tienen una relevancia continua. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con la fe y el mundo que nos rodea, y a considerar cómo podemos vivir nuestras vidas de manera que reflejen los principios que Branham defendió con tanto fervor. La tercera visión de William Marion Branham, recibida en 1933, fue una de las más complejas y enigmáticas. En esta visión, Branham observó un avance impresionante en la tecnología y los medios de transporte. Específicamente, vio cómo los automóviles evolucionaban hasta convertirse en vehículos controlados automáticamente, sin la necesidad de un conductor humano. Esta visión, que en su momento parecía casi fantástica, ha sido objeto de considerable interés y debate, especialmente a medida que la tecnología ha avanzado en las décadas siguientes. Branham describió esta visión de manera vívida. En ella, vio una carretera moderna llena de automóviles que se movían a altas velocidades. Lo que más llamó su atención fue que los autos no tenían volante, y los pasajeros dentro de ellos parecían relajados, leyendo o conversando, mientras los vehículos se desplazaban de forma automática. Esta imagen, aunque futurista para la época, simbolizaba un cambio profundo en la manera en que la humanidad interactuaría con la tecnología. La visión también incluía una sensación de desconexión entre los ocupantes de los vehículos y el mundo exterior. A medida que los autos se movían sin intervención humana, Branham sintió que las personas dentro de ellos estaban cada vez más aisladas, no solo del control de sus vehículos, sino también de su entorno y, en un sentido más profundo, de sus propias vidas. Esta desconexión, según Branham, tenía implicaciones espirituales y morales que eran motivo de preocupación. Contexto histórico y tecnológico. Para entender la relevancia de esta visión, es necesario situarla en el contexto de la época en que fue recibida. En 1933, los automóviles ya eran una parte integral de la vida moderna en muchos países, pero la idea de vehículos sin conductor era prácticamente inimaginable. La tecnología de la época no permitía siquiera concebir la posibilidad de que los automóviles pudieran operar de manera autónoma. Los autos eran máquinas relativamente simples que requerían una intervención constante por parte del conductor. Sin embargo, la visión de Branham sobre los automóviles sin conductor puede interpretarse como una profecía del desarrollo tecnológico que vendría en el futuro. A partir de finales del siglo XX y en el siglo XXI, la industria automotriz comenzó a explorar y desarrollar tecnologías para la conducción autónoma. Los avances en la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología de sensores han hecho que los automóviles sin conductor sean una realidad emergente en la actualidad. Empresas como Tesla, Google, a través de su proyecto Waymo, y otras han trabajado intensamente en el desarrollo de vehículos autónomos. Estos autos son capaces de manejarse por sí mismos en diversas condiciones de tráfico, utilizando sistemas avanzados de cámaras, radares y software de inteligencia artificial para navegar por las carreteras. Aunque aún estamos en las primeras etapas de esta tecnología, la visión de Branham parece cada vez más plausible. Cumplimiento y significado profético.
La tercera visión de Branham, al igual que las anteriores, ha sido interpretada por sus seguidores como una profecía cumplida o en vías de cumplimiento. La aparición y desarrollo de los automóviles autónomos es vista como una confirmación de lo que Branham vio en 1933. Para quienes creen en su don profético, esta visión es otra prueba de que Branham tenía un acceso especial a revelaciones divinas sobre el futuro. No obstante, la visión también plantea preguntas sobre el impacto espiritual y moral del avance tecnológico. Branham no solo vio automóviles sin conductor, también percibió una desconexión preocupante en la humanidad a medida que la tecnología avanzaba. Esta desconexión puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría referirse al alejamiento de las personas del control sobre sus propias vidas, delegando cada vez más funciones y responsabilidades a las máquinas. Por otro lado, podría representar una pérdida de conexión con la naturaleza, con otras personas y con Dios. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, la visión de Branham nos invita a reflexionar sobre cómo estos avances afectan nuestra vida espiritual. ¿Nos estamos volviendo demasiado dependientes de la tecnología? ¿Estamos perdiendo la capacidad de conectar con el mundo que nos rodea y con lo divino? Estas son preguntas que la visión de Branham plantea y que son más relevantes que nunca en nuestra era digital. Más allá del cumplimiento tecnológico, la tercera visión de Branham también tiene profundas implicaciones espirituales y morales. En su tiempo, Branham ya estaba preocupado por la dirección que tomaba la sociedad, y la visión de los automóviles sin conductor amplificó estas preocupaciones. Para Branham, la tecnología no era intrínsecamente mala, pero podía ser peligrosa si nos alejaba de nuestros valores fundamentales y de nuestra relación con Dios. La visión de los automóviles autónomos puede interpretarse como una advertencia sobre los peligros de confiar demasiado en la tecnología y perder de vista lo que realmente importa. A medida que la tecnología avanza, existe el riesgo de que las personas se vuelvan complacientes, delegando no solo tareas físicas, sino también decisiones morales y éticas a las máquinas. Este alejamiento de la responsabilidad personal y del discernimiento espiritual es una preocupación central en la visión de Branham. Además, la sensación de aislamiento que Branham percibió en los pasajeros de los automóviles es un tema relevante en la sociedad actual. La tercera visión de William Marion Branham es un recordatorio poderoso de la importancia de mantener una relación equilibrada con la tecnología. A medida que el mundo avanza hacia una mayor automatización y dependencia de las máquinas, es esencial que no perdamos de vista nuestra humanidad y nuestros valores espirituales. La tecnología tiene el potencial de mejorar nuestras vidas en muchos aspectos, pero también puede deshumanizarnos si no se usa con discernimiento. Branham nos insta, a través de su visión, a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras prioridades. ¿Estamos permitiendo que la tecnología nos controle, o estamos utilizando la tecnología de manera que nos acerque más a Dios y a los demás? ¿Estamos perdiendo la capacidad de vivir plenamente en el presente, o estamos permitiendo que las máquinas nos desconecten de lo que realmente importa? Además, la visión nos desafía a pensar en el futuro de la humanidad. A medida que la tecnología avanza, debemos preguntarnos qué tipo de mundo queremos crear. ¿Será un mundo donde la tecnología domina y las relaciones humanas y espirituales se deterioran? ¿O será un mundo donde la tecnología se utiliza para fomentar una mayor conexión, comprensión y amor? En última instancia, la tercera visión de Branham es una llamada a la acción. Nos invita a ser conscientes de cómo usamos la tecnología en nuestras vidas y a asegurarnos de que no nos aleje de nuestra fe y nuestros valores. Nos recuerda que, aunque el futuro puede estar lleno de avances tecnológicos asombrosos, nunca debemos perder de vista lo que es verdaderamente importante, nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. En la cuarta visión de William Marion Branham, se reveló un evento de gran conmoción social y moral que impactaría profundamente a la humanidad. Branham describió cómo vio una transformación radical en la moralidad y los valores de la sociedad, un cambio que en su visión se presentó como un colapso de los estándares tradicionales de comportamiento.
Esta visión fue particularmente preocupante para Branham porque parecía predecir un tiempo en el que el decaimiento moral se apoderaría del mundo, afectando tanto a individuos como a instituciones. En esta visión, Branham observó escenas de decadencia y corrupción, donde el respeto por los principios morales fundamentales se desvanecía rápidamente. Vio cómo los valores tradicionales de la familia, la decencia y la virtud eran reemplazados por una cultura de permisividad y desenfreno. Las imágenes que vio incluyeron una degradación generalizada de la vestimenta, los comportamientos y las actitudes, con una aceptación cada vez mayor de prácticas que antes eran consideradas inmorales o inapropiadas. Branham describió cómo en la visión se presentó un cambio notable en el papel de la mujer en la sociedad. Vio a las mujeres adoptando actitudes y comportamientos que reflejaban un alejamiento de los valores tradicionales. Esto incluía no solo cambios en la vestimenta, sino también en las relaciones interpersonales y en el papel de la mujer dentro de la familia y la sociedad en general. Para Branham, este cambio era una señal de que la sociedad estaba alejándose de los principios bíblicos y, por ende, de la voluntad de Dios. Lo que hizo que esta visión fuera especialmente inquietante para Branham fue la rapidez y la profundidad con la que estos cambios parecían ocurrir. En su relato, Branham señaló que la moralidad tradicional se estaba erosionando a un ritmo alarmante, y que las consecuencias de este declive serían devastadoras para la humanidad. La visión transmitía una sensación de urgencia, un llamado a despertar y a resistir la marea creciente de inmoralidad que estaba arrastrando a la sociedad hacia la decadencia. La relevancia de esta visión ha sido objeto de debate y análisis, especialmente a la luz de los cambios culturales que ocurrieron en las décadas posteriores. A medida que el siglo XX avanzó, el mundo occidental experimentó transformaciones significativas en términos de valores y normas sociales. La revolución sexual de la década de 1960, el movimiento feminista, y los cambios en las actitudes hacia el matrimonio, la sexualidad y la familia son algunos de los desarrollos que han sido interpretados como un cumplimiento parcial de la visión de Branham. Los seguidores de Branham ven en estos cambios una confirmación de su visión, argumentando que la sociedad se ha alejado de los principios cristianos tradicionales y que esto ha llevado a una crisis moral generalizada. Para ellos, la visión de Branham no solo fue una advertencia sobre lo que estaba por venir, sino también una guía para resistir y luchar contra estos cambios, manteniéndose firmes en la fe y los valores bíblicos. Sin embargo, también es importante considerar las críticas y diferentes interpretaciones de esta visión. Algunos argumentan que los cambios sociales y culturales no necesariamente representan una decadencia moral, sino una evolución de las normas y valores en respuesta a nuevas realidades. La expansión de los derechos de las mujeres, la aceptación de la diversidad sexual y la redefinición de la familia son vistos por muchos como avances hacia una sociedad más inclusiva y justa, en lugar de una señal de decadencia. En este sentido, la visión de Branham puede ser vista como una reacción a los cambios inevitables que ocurren en cualquier sociedad a lo largo del tiempo. Las normas sociales no son estáticas, evolucionan con el tiempo, reflejando nuevas ideas, desafíos y comprensiones. A pesar de estas interpretaciones divergentes, la visión de Branham sigue siendo un recordatorio poderoso de la importancia de la moralidad y los valores en la vida humana. Independientemente de cómo se interpreten los cambios sociales, la preocupación por el bienestar moral de la sociedad es un tema que trasciende el tiempo y las culturas. La visión de Branham nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida y los valores que consideramos esenciales. En la actualidad, el debate sobre la moralidad sigue siendo relevante, especialmente en un mundo cada vez más globalizado y pluralista. Las preguntas sobre qué es moralmente correcto o incorrecto, y cómo deben vivir las personas en sociedad, son temas que continúan generando discusión y, a veces, controversia. La visión de Branham, con su enfoque en la importancia de mantener una moralidad basada en principios bíblicos, ofrece una perspectiva que resuena con muchos creyentes que ven en los valores tradicionales un ancla en tiempos de cambio. Es importante señalar que la visión de Branham no debe ser vista simplemente como una condena de la modernidad o del progreso. Más bien,
puede ser interpretada como una llamada a la reflexión y al discernimiento. En un mundo donde las normas y los valores están en constante cambio, la visión de Branham nos invita a considerar cuidadosamente cómo estos cambios afectan nuestra vida espiritual y moral. Nos desafía a pensar críticamente sobre qué valores son verdaderamente esenciales y cómo podemos mantenerlos en un mundo que, a menudo, parece estar en constante flujo. Además, la visión también puede ser vista como una advertencia sobre los peligros del relativismo moral, la idea de que no existen verdades morales absolutas y que todo es relativo a la situación o la perspectiva individual. Para Branham, y para muchos creyentes, la moralidad no es una cuestión de opinión personal o de consenso social, sino de adherirse a los principios establecidos por Dios en las Escrituras. La visión nos recuerda que, aunque las sociedades cambien, los principios divinos son eternos e inmutables. En última instancia, la visión nos desafía a cada uno de nosotros a ser conscientes de nuestra propia moralidad y de cómo influimos en la sociedad en general. Nos recuerda que, aunque los tiempos cambien y las normas sociales evolucionen, siempre debemos ser fieles a los principios que guían nuestras vidas. Para Branham, estos principios se encontraban en la Biblia, y su visión nos insta a buscar la guía divina en un mundo que, a menudo, puede parecer moralmente incierto. A través de esta cuarta visión, Branham nos deja una advertencia y un llamado a la acción. Nos desafía a no dejarnos arrastrar por las corrientes cambiantes de la sociedad, sino a permanecer firmes en nuestra fe y en los valores que consideramos sagrados. Nos recuerda que la moralidad es más que una simple serie de reglas, es una expresión de nuestra relación con Dios y con los demás. Y en un mundo donde los valores pueden cambiar rápidamente, esta visión nos invita a ser faros de luz, guiando a otros hacia una vida de integridad y fe en medio de la oscuridad moral que Branham vio venir. En la quinta visión que William Marion Branham recibió en 1933, se le mostró una escena que, según él, representaba una advertencia clara y preocupante sobre el auge del poder militar en todo el mundo, y cómo este poder eventualmente sería utilizado para llevar a cabo actos de destrucción masiva. Esta visión, como las anteriores, contenía un mensaje profético que, para Branham, estaba estrechamente relacionado con las Escrituras y con el destino de la humanidad en los últimos tiempos. En la visión, Branham se vio a sí mismo en medio de una gran confrontación militar. Lo que distinguía a esta visión de otros conflictos que él había presenciado o de los que tenía conocimiento era la magnitud de la destrucción y la tecnología utilizada. Vio ejércitos equipados con armas y vehículos militares de una escala sin precedentes, capaces de causar destrucción masiva en cuestión de minutos. El poder destructivo que observó era tan grande que parecía desafiar toda lógica y razón. Lo que más le impactó a Branham no fue solo la capacidad de destrucción de estos ejércitos, sino la deshumanización que acompañaba a esta nueva era de guerra. Vio cómo la tecnología avanzada, en lugar de ser un instrumento para el bienestar humano, se había convertido en una herramienta para la aniquilación. Los ejércitos que vio no eran simples soldados, eran máquinas de guerra desprovistas de compasión y humanidad, operando con una eficiencia aterradora. La guerra, en esta visión, se había convertido en algo casi industrial, un proceso mecanizado de destrucción en masa. La visión también incluía una advertencia sobre el uso de armas nucleares. Branham describió cómo vio explosiones masivas, con hongos atómicos levantándose en el horizonte, devastando ciudades enteras en un instante. Estas imágenes eran aterradoras no solo por la destrucción física que causaban, sino también por las consecuencias a largo plazo para la humanidad. Branham entendió esta parte de la visión como una advertencia sobre el peligro inherente de las armas nucleares y la posibilidad de que la humanidad se destruyera a sí misma si no se detenía en su carrera armamentista. Branham también interpretó esta visión como una señal de los tiempos finales. Para él, la proliferación de armamentos y el incremento en la capacidad destructiva de los ejércitos eran indicios de que el mundo estaba acercándose a un punto de no retorno, un momento en el que la intervención divina sería necesaria para evitar la destrucción total de la humanidad. En su visión,
el poder militar descontrolado era visto como un síntoma de la decadencia moral y espiritual de la humanidad, un alejamiento de los principios de paz y justicia que Dios había establecido. La relevancia de esta visión se ha discutido ampliamente, especialmente en el contexto de la historia del siglo XX y XXI. En 1933, cuando Branham recibió esta visión, el mundo estaba en un estado de tensión, con las secuelas de la Primera Guerra Mundial aún frescas en la memoria colectiva y la amenaza de un nuevo conflicto global creciendo. La Segunda Guerra Mundial, que estalló solo unos años después, trajo consigo un nivel de destrucción que parecía cumplir con la visión de Branham, especialmente con el uso de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. La Guerra Fría, que siguió a la Segunda Guerra Mundial, exacerbó aún más las preocupaciones de Branham sobre la acumulación de armas nucleares y la posibilidad de una guerra nuclear total. Durante esta época, la humanidad vivió bajo la constante amenaza de una aniquilación nuclear, y muchos de los seguidores de Branham vieron en estos eventos una confirmación de su visión. Para ellos, el aumento de las tensiones militares y la carrera armamentista eran señales de que la humanidad estaba avanzando hacia el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, la visión de Branham no fue solo una advertencia sobre el poder destructivo de las armas modernas, también fue un llamado a la reflexión espiritual. Branham creía que la única manera de evitar el desastre era que la humanidad se volviera hacia Dios y se alejara de los caminos de la violencia y la guerra. Para él, la paz verdadera solo podía lograrse a través de una transformación espiritual, un regreso a los principios de amor, justicia y compasión que estaban en el corazón del mensaje cristiano. En este sentido, la visión de Branham puede interpretarse como un desafío a todos los creyentes a trabajar activamente por la paz y la reconciliación en un mundo dividido por la violencia y el odio. Nos insta a no caer en la desesperación frente al poder militar y la destrucción, sino a buscar soluciones basadas en la fe y el amor. Branham creía que, aunque los tiempos eran oscuros, aún había esperanza si la humanidad se volvía hacia Dios y seguía el camino de la paz. Además, la visión también plantea preguntas importantes sobre el papel de la tecnología en la guerra y en la vida humana en general. A medida que la tecnología avanza, es crucial que la humanidad reflexione sobre cómo se utiliza este poder y cuáles son las implicaciones éticas y morales de su uso. Branham vio en su visión un futuro donde la tecnología se usaba para la destrucción en lugar de para el bien, y nos desafía a considerar cómo podemos evitar este destino. En la actualidad, aunque la amenaza de una guerra nuclear total ha disminuido en comparación con los años de la Guerra Fría, el poder militar sigue siendo una preocupación global. Las guerras continúan afectando a millones de personas en todo el mundo, y la proliferación de armamento sigue siendo un tema de debate internacional. La visión de Branham nos recuerda que, aunque el mundo ha cambiado en muchos aspectos, los peligros de la militarización y la violencia siguen siendo una realidad que debemos enfrentar con seriedad y determinación. Para los creyentes, la quinta visión de Branham es un recordatorio de la importancia de la fe en tiempos de crisis. Nos llama a confiar en Dios y a buscar su guía en un mundo que, a menudo, parece estar al borde del desastre. Branham vio en su visión un mundo donde el poder militar había alcanzado niveles peligrosos, pero también creía que la intervención divina y el arrepentimiento podían salvar a la humanidad de la destrucción total. A medida que avanzamos en el estudio de las visiones de William Marion Branham, esta quinta visión nos deja con una advertencia clara y urgente sobre los peligros del poder militar descontrolado y la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe. Nos desafía a ser agentes de paz en un mundo lleno de conflicto y a trabajar para construir un futuro donde la tecnología se utilice para el bien común, y no para la destrucción. La visión de Branham es una llamada a la acción para todos aquellos que buscan vivir una vida de integridad y compasión. Nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre cómo podemos contribuir a un mundo más justo y pacífico. En un mundo donde el poder militar sigue siendo una fuerza poderosa, la visión de Branham nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en las armas, sino en la fe, la justicia y el amor. En la sexta visión de William Marion Branham,
el enfoque se dirigió hacia el desarrollo de una confederación global que unificaría a las naciones del mundo bajo una sola bandera. Esta visión, que tuvo un impacto profundo en Branham, parecía predecir un futuro en el que los gobiernos y las naciones se unirían en un esfuerzo por consolidar el poder político y económico a escala mundial. Branham vio este movimiento como una señal de los tiempos finales, una estructura global que, en su interpretación, sería utilizada para imponer un control opresivo sobre las personas, alineándose con las profecías bíblicas sobre un gobierno mundial que surgiría en los últimos días. Branham describió cómo en su visión observó a los líderes de varias naciones reuniéndose para formar una alianza global. Esta confederación no solo implicaba la cooperación entre naciones, sino que representaba un esfuerzo concertado para unificar sus economías, políticas y fuerzas militares. La visión revelaba un futuro en el que los países renunciarían a parte de su soberanía en favor de un gobierno global centralizado, supuestamente para mantener la paz y la estabilidad mundial. Lo que inquietó profundamente a Branham fue la naturaleza coercitiva de esta confederación. En la visión, este nuevo orden mundial no era simplemente una alianza de conveniencia o cooperación, sino un sistema que exigía la conformidad total de todas las naciones bajo su mando. Aquellos que se oponían a esta unificación o que se negaban a cumplir con sus dictados enfrentaban severas consecuencias. Branham interpretó esto como una prefiguración del sistema de control global que se menciona en el libro del Apocalipsis, un sistema que finalmente sería dirigido por un líder carismático pero tiránico, comúnmente interpretado como el anticristo en la escatología cristiana. Branham también señaló que esta confederación global prometía resolver muchos de los problemas que afectaban al mundo, como las guerras, las crisis económicas y las tensiones políticas. Sin embargo, la solución que ofrecía era una falsa paz, construida sobre la base de la opresión y el control, en lugar de la justicia y la libertad. En la visión, Branham vio cómo este sistema global utilizaba la tecnología avanzada para vigilar y controlar a las poblaciones, imponiendo su voluntad sobre la gente en todos los aspectos de sus vidas, desde su economía hasta su libertad de culto. La visión de Branham también aludía a la influencia de una autoridad religiosa dentro de esta confederación. Branham interpretó esto como una advertencia sobre la creciente convergencia entre el poder político y el poder religioso, donde una iglesia o institución religiosa global jugaría un papel crucial en la implementación y legitimación de este nuevo orden mundial. En su visión, Branham vio a esta autoridad religiosa trabajando en conjunto con los líderes políticos para consolidar su control sobre la humanidad, utilizando la religión como una herramienta para manipular y someter a las masas. Esta visión resonó particularmente con los seguidores de Branham, muchos de los cuales veían en los desarrollos políticos y económicos del siglo XX señales del cumplimiento de esta profecía. La creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras formas de integración supranacional fueron interpretadas como pasos hacia la formación de la confederación global que Branham había visto en su visión. Para ellos, estas instituciones representaban el preludio de un gobierno mundial que eventualmente se alinearía con el poder del anticristo, según las profecías bíblicas. Sin embargo, la interpretación de esta visión también ha generado debate y controversia. Algunos argumentan que la integración global y la cooperación internacional son necesarias para enfrentar los desafíos comunes que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la proliferación nuclear y la pobreza global. Desde esta perspectiva, la unificación global no es necesariamente un mal, sino un medio para asegurar la paz y el bienestar en un mundo interconectado. Para estos críticos, la visión de Branham refleja una preocupación comprensible, pero quizás exagerada, sobre los riesgos del poder centralizado. La sexta visión también lleva un mensaje espiritual profundo. Branham vio en esta confederación global una manifestación del espíritu del anticristo, un sistema que busca suplantar la autoridad de Dios con el poder del hombre. Para Branham, esto era una señal clara de que los tiempos finales estaban cerca y que los creyentes debían estar preparados para enfrentar la persecución y la opresión bajo este nuevo orden mundial. La visión es un llamado a la fidelidad,
recordando a los cristianos que deben mantenerse firmes en su fe y resistir las tentaciones de conformarse con un sistema que, aunque prometedor en apariencia, está destinado a conducir a la ruina espiritual. El mensaje de la visión es, por lo tanto, doble. Por un lado, es una advertencia sobre los peligros del poder centralizado y la pérdida de la libertad individual. Por otro lado, es un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación para los tiempos difíciles que, según Branham, vendrán con la formación de esta confederación global. Branham creía que la única manera de resistir este sistema era a través de una fe inquebrantable en Dios y una adhesión firme a los principios bíblicos, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La sexta visión de William Marion Branham es un recordatorio poderoso de los desafíos que enfrentamos en un mundo donde el poder y la influencia están cada vez más centralizados. Nos llama a estar alertas, a cuestionar las promesas de seguridad y prosperidad que vienen a costa de nuestra libertad y fe, y a permanecer fieles a Dios en medio de la creciente presión para conformarnos a un sistema que puede estar en contra de sus principios. Es una advertencia y un llamado a la acción, no solo para resistir la opresión, sino para fortalecer nuestra fe y confianza en un Dios que es soberano sobre todas las naciones y gobiernos. En el contexto actual, donde las cuestiones de soberanía, globalización y el poder de las instituciones internacionales son temas de debate constante, la sexta visión de Branham sigue siendo un tema relevante para la reflexión y el análisis. Nos desafía a considerar cómo las estructuras de poder influyen en nuestra vida diaria y nuestra libertad espiritual, y nos invita a buscar la guía de Dios en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Es un recordatorio de que, independientemente de cómo evolucionen las circunstancias políticas y sociales, la fe en Dios y la adherencia a sus principios son las claves para navegar en tiempos de incertidumbre y cambio. En la sexta visión de William Marion Branham, el enfoque se dirigió hacia el desarrollo de una confederación global que unificaría a las naciones del mundo bajo una sola bandera. Esta visión, que tuvo un impacto profundo en Branham, parecía predecir un futuro en el que los gobiernos y las naciones se unirían en un esfuerzo por consolidar el poder político y económico a escala mundial. Branham vio este movimiento como una señal de los tiempos finales, una estructura global que, en su interpretación, sería utilizada para imponer un control opresivo sobre las personas, alineándose con las profecías bíblicas sobre un gobierno mundial que surgiría en los últimos días. Branham describió cómo en su visión observó a los líderes de varias naciones reuniéndose para formar una alianza global. Esta confederación no solo implicaba la cooperación entre naciones, sino que representaba un esfuerzo concertado para unificar sus economías, políticas y fuerzas militares. La visión revelaba un futuro en el que los países renunciarían a parte de su soberanía en favor de un gobierno global centralizado, supuestamente para mantener la paz y la estabilidad mundial. Lo que inquietó profundamente a Branham fue la naturaleza coercitiva de esta confederación. En la visión, este nuevo orden mundial no era simplemente una alianza de conveniencia o cooperación, sino un sistema que exigía la conformidad total de todas las naciones bajo su mando. Aquellos que se oponían a esta unificación o que se negaban a cumplir con sus dictados enfrentaban severas consecuencias. Branham interpretó esto como una prefiguración del sistema de control global que se menciona en el libro del Apocalipsis, un sistema que finalmente sería dirigido por un líder carismático pero tiránico, comúnmente interpretado como el anticristo en la escatología cristiana. Branham también señaló que esta confederación global prometía resolver muchos de los problemas que afectaban al mundo, como las guerras, las crisis económicas y las tensiones políticas. Sin embargo, la solución que ofrecía era una falsa paz, construida sobre la base de la opresión y el control, en lugar de la justicia y la libertad. En la visión, Branham vio cómo este sistema global utilizaba la tecnología avanzada para vigilar y controlar a las poblaciones, imponiendo su voluntad sobre la gente en todos los aspectos de sus vidas, desde su economía hasta su libertad de culto. La visión de Branham también aludía a la influencia de una autoridad religiosa dentro de esta confederación. Branham interpretó esto como una advertencia sobre la creciente convergencia entre el poder político y el poder religioso,
donde una iglesia o institución religiosa global jugaría un papel crucial en la implementación y legitimación de este nuevo orden mundial. En su visión, Branham vio a esta autoridad religiosa trabajando en conjunto con los líderes políticos para consolidar su control sobre la humanidad, utilizando la religión como una herramienta para manipular y someter a las masas. Esta visión resonó particularmente con los seguidores de Branham, muchos de los cuales veían en los desarrollos políticos y económicos del siglo XX señales del cumplimiento de esta profecía. La creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras formas de integración supranacional fueron interpretadas como pasos hacia la formación de la confederación global que Branham había visto en su visión. Para ellos, estas instituciones representaban el preludio de un gobierno mundial que eventualmente se alinearía con el poder del Anticristo, según las profecías bíblicas. Sin embargo, la interpretación de esta visión también ha generado debate y controversia. Algunos argumentan que la integración global y la cooperación internacional son necesarias para enfrentar los desafíos comunes que enfrenta la humanidad, como el cambio climático, la proliferación nuclear y la pobreza global. Desde esta perspectiva, la unificación global no es necesariamente un mal, sino un medio para asegurar la paz y el bienestar en un mundo interconectado. Para estos críticos, la visión de Branham refleja una preocupación comprensible, pero quizás exagerada, sobre los riesgos del poder centralizado. La sexta visión también lleva un mensaje espiritual profundo. Branham vio en esta confederación global una manifestación del espíritu del Anticristo, un sistema que busca suplantar la autoridad de Dios con el poder del hombre. Para Branham, esto era una señal clara de que los tiempos finales estaban cerca y que los creyentes debían estar preparados para enfrentar la persecución y la opresión bajo este nuevo orden mundial. La visión es un llamado a la fidelidad, recordando a los cristianos que deben mantenerse firmes en su fe y resistir las tentaciones de conformarse con un sistema que, aunque prometedor en apariencia, está destinado a conducir a la ruina espiritual. El mensaje de la visión es, por lo tanto, doble. Por un lado, es una advertencia sobre los peligros del poder centralizado y la pérdida de la libertad individual. Por otro lado, es un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación para los tiempos difíciles que, según Branham, vendrán con la formación de esta confederación global. Branham creía que la única manera de resistir este sistema era a través de una fe inquebrantable en Dios y una adhesión firme a los principios bíblicos, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La sexta visión de William Marion Branham es un recordatorio poderoso de los desafíos que enfrentamos en un mundo donde el poder y la influencia están cada vez más centralizados. Nos llama a estar alertas, a cuestionar las promesas de seguridad y prosperidad que vienen a costa de nuestra libertad y fe, y a permanecer fieles a Dios en medio de la creciente presión para conformarnos a un sistema que puede estar en contra de sus principios. Es una advertencia y un llamado a la acción, no solo para resistir la opresión, sino para fortalecer nuestra fe y confianza en un Dios que es soberano sobre todas las naciones y gobiernos. En el contexto actual, donde las cuestiones de soberanía, globalización y el poder de las instituciones internacionales son temas de debate constante, la sexta visión de Branham sigue siendo un tema relevante para la reflexión y el análisis. Nos desafía a considerar cómo las estructuras de poder influyen en nuestra vida diaria y nuestra libertad espiritual, y nos invita a buscar la guía de Dios en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Es un recordatorio de que, independientemente de cómo evolucionen las circunstancias políticas y sociales, la fe en Dios y la adherencia a sus principios son las claves para navegar en tiempos de incertidumbre y cambio.